Definición de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales. Ondas, senoidales, frecuencia y fase. Los valores instantáneos de las señales eléctricas pueden graficarse cuando varían en el tiempo y se llaman formas de onda. Cuando varía en el tiempo y contienen partes positivas como negativas, se le llama onda de corriente alterna. Cuando varía repitiéndose en forma continua, se llama onda periódica. Cuando no varían en el tiempo, se llaman señales de corriente directa. Si la onda B tiene valor 0 con pendiente positiva, que se presenta después del valor de 0 con pendiente positiva de la onda A, entonces se dice que la onda B sigue a la onda A o está retrasada con respecto a la onda A y viceversa. Valor promedio y valor cuadrático medio. Si las señales aplicadas a un circuito son señales de CD, es bastante fácil calcular cantidades tales como el número de amperios que fluyen en el circuito o la energía disipada por los componentes del circuito a lo largo de un periodo de tiempo. Si la señal varía con el tiempo, su onda ya no es tan sencilla como la A, sino como la B o C. La generación de señales de audio. En esta parte vamos a explicar cómo las frecuencias audibles de sonido se pueden representar a través de señales sinusoidales. Las señales sinusoidales son fundamentales para la generación de señales de audio. La mayoría de los sonidos audibles se pueden representar como una combinación de varias señales sinusoidales con diferentes amplitudes y frecuencias. La frecuencia de las señales sinusoidales determina la altura del sonido. Las frecuencias más bajas producen sonidos graves, mientras que las frecuencias más altas producen sonidos agudos. Por lo tanto, para producir diferentes notas musicales se necesitan diferentes frecuencias de señales sinusoidales. Cuando tenemos una entrada de señal sinusoidal a un sistema, la salida de estado estable también será una señal sinusoidal con la misma frecuencia. Las cosas que pueden diferir entre la entrada y la salida son la magnitud o amplitud y la fase. Fasores. Como producidos por una línea radial de longitud que gira con una velocidad angular constante de la línea en cualquier instante de tiempo, para representar el valor de la señal sinusoidal. Si tenemos otra señal sinusoidal de diferente amplitud, entonces la línea radial tendrá una longitud diferente. Si tenemos una señal sinusoidal con una fase diferente, comenzará con un valor diferente en el tiempo igual a 0, y por lo tanto, la línea radial comenzará en tiempo igual a 0 en algún ángulo, denominado ángulo de fase, con el eje de referencia. El eje de referencia suele tomarse como el eje horizontal. Tales líneas se denominan fasores. Ejemplo, supongamos que tenemos una señal sinusoidal dada por la siguiente ecuación, donde y en función de x es la amplitud de la señal en el tiempo x, y 1000 es la frecuencia en hercios. Para calcular la amplitud de esta señal se puede calcular como la mitad de la diferencia entre los dos valores máximos y mínimos de la señal. En este caso el valor máximo es 3 y el valor mínimo es menos 3. En esta gráfica podemos ver que la señal oscila entre menos 3 y 3 a una frecuencia constante de 1000 Hz. La línea azul indica la amplitud máxima de la señal, que es 3, por lo tanto, la amplitud de la señal sinusoidal es 3. La modulación de señales de radio. En esta parte vamos a explorar cómo las señales de audio se combinan con señales portadoras sinusoidales de alta frecuencia para la modulación de señales de radio. Vamos a explicar cómo se utilizan técnicas de modulación de amplitud AM y de frecuencia FM para transportar la señal de audio a través de grandes distancias. Modulación AM. Las ondas AM, amplitud modulada, son un tipo de onda de modulación no lineal que consiste en hacer variar la amplitud de una señal de alta frecuencia, denominada onda portadora, de tal forma que cambie de acuerdo con las variaciones de nivel de señal moduladora, que es la información que va a transmitir. La radio. La radio AM utiliza la imagen eléctrica de una fuente de sonido para modular la amplitud de una onda portadora. En el extremo receptor, en el proceso de detección, se extrae esa imagen de la portadora y se convierte de nuevo en sonido mediante un altavoz. Ejemplo, la amplitud máxima de cada banda lateral está dada por la siguiente expresión.
siendo B sobre M la tensión eficaz de la señal moduladora y B sobre P la tensión eficaz de la portadora. Como potencia es proporcional al cuadrado de la tensión, la potencia de la señal modulada resultará como una suma de la potencia de la señal portadora más la potencia de ambas bandas laterales. Modulación FM. Es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia, en contraste con las ondas de AM, que varían la amplitud y mantienen una frecuencia constante. En la radio FM utiliza la imagen eléctrica de una fuente de sonido para modular la frecuencia de una onda portadora. En el extremo receptor, en el proceso de detección, se extrae esa imagen de la portadora y se convierte de nuevo en sonido mediante un altavoz. Como ejemplos tenemos, determina la desviación de frecuencia pico y el índice de modulación para un modulador de FM, con una sensitividad de desviación y una señal modulante. ¿Cuál sería la solución? La desviación de la frecuencia pico simplemente es el producto de la sensitividad de desviación y amplitud pico de la señal modulante, o, como la siguiente fórmula nos indica, el índice de la modulación se determina sustituyendo con la ecuación. Recordar que las señales que intervienen en cualquier modulación son la moduladora, que es la señal de baja frecuencia con la información a transmitir, la portadora, que es la señal de alta frecuencia, y la señal modulada, que es la señal que se enviará por el medio de la propagación. Transmisión de señales de televisión. Para que una televisora transmita a un programa, ésta genera las señales eléctricas llamadas moduladoras, que contienen la información de imagen y de audio de sus programas. Esta información se envía a los repetidores terrestres. Para transmisión analógica, envía una señal modulador de imagen y una de audio. Y para transmisión digital, envía solo una señal moduladora que incluye toda la información. Para propagar la información de las señales moduladoras, los repetidores terrestres modulan a partir de las señales moduladoras las señales electromagnéticas, en radiofrecuencia llamadas portadoras. Y finalmente, las antenas transmiten las señales portadoras a un televisor de forma analógica o digital. Otras formas de ondas generadas a través de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas sirven como modelo para expresar matemáticamente las características de las ondas sonoras. Es por eso que vamos a hacer un pequeño estudio de sus propiedades. Se podría generar todo el resto. Este fenómeno ocurrirá también en las ondas sonoras. Onda cuadrada, generación de señales. Las ondas cuadradas son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión, a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. Son utilizados usualmente para probar amplificadores. Esto es debido a que este tipo de señales contienen en sí misma todas las frecuencias. La televisión, la radio y los ordenadores utilizan mucho este tipo de señales, fundamentalmente como relojes y temporizadores. Síntesis de sonidos. La onda cuadrada se compone de una serie de ondas sinusoidales, pero solo contiene armónicos impares. Estos armónicos disminuyen en términos de volumen mientras se alejan de lo fundamental. Son inversamente proporcionales. Onda triangular, generación de señales. La onda triangular es un tipo de señal periódica que presenta unas velocidades de subida y bajada constantes. Lo más habitual es que sea simétrica, es decir, que los tiempos de subida y bajada sean iguales. Síntesis de sonido. Una onda triangular contiene únicamente armónicos impares, así como el tono fundamental. Los armónicos más altos de una onda triangular se producen más rápidamente que los de una onda cuadrada, lo que hace que la onda triangular suene más suave. Onda de diente de sierra, generación de señal. Una rampa se genera como consecuencia de la carga del condensador C, cosa que podría realizarse con una resistencia conectada a una fuente de corriente continua. Una onda de diente de sierra clara y de sonido limpio contiene armónicos pares e impares, así como el tono fundamental. Es ideal para crear sonidos de cuerda, colchón, bajo o viento metal.
Su síntesis de sonido. Mientras que una onda cuadrada se construye solo con armónicos impares, el sonido de una onda de diente de sierra es áspero y claro, y su espectro contiene tantos armónicos pares como impares de la frecuencia fundamental. Debido a que contiene todos los armónicos enteros, es una de las mejores formas de onda para usar en la síntesis sustractiva de sonidos musicales, particularmente en instrumentos de cuerda con arco como violines y violonchelos, ya que el comportamiento de deslizamiento del arco impulsa las cuerdas con un sonido similar al de un diente de sierra.